Continuamos entonces con la última parte que nos falta, que ya son los métodos de separación de mezclas. Ya miramos los diferentes tipos de mezclas. Estos son métodos de separación de mezclas, la mayoría para mezclas heterogéneas, pero pues hay, por ejemplo, la evaporación, sirve para mezclas homogéneas. Entonces los diferentes tipos, las diferentes formas de separación, vamos a mirarlas como de manera muy general. ¿Cómo hago para yo para separar diferentes tipos de mezclas? Entonces, el tamizado es una forma para separar mezclas heterogéneas. ¿Para qué me sirve el tamizado? Entonces, esto que está aquí es un tamiz o un cernidor, ¿sí? Como ustedes lo tienen en su casa. Y ese tamiz me sirve para separar partículas más grandes de partículas más pequeñitas. En este caso, acá tengo grava, acá me queda la grava y acá me queda la arena. Estoy tamizando una mezcla de grava y arena. La sedimentación es otro medio de separar, otra forma de separación de separar mezclas, en este caso mezclas homogéneas de tipo suspensión, en el que yo dejo la mezcla homogénea quietica durante un tiempo determinado y termina por sedimentar el sólido, y en la parte de acá me va a quedar el líquido. La filtración es otro mecanismo que me sirve para separar mezclas homogéneas, que puede ser de tipo suspensión, que puede ser, bueno, pues para separar suspensiones, coloides no. Entonces, yo tengo una sustancia en agua y esa sustancia, las partículas son un poco grandes, entonces yo lo que hago es pasarla filtrarla, ¿sí? Pasarla por un embudo, y ese embudo, aquí en el embudo tengo papel filtro, y cuando yo lo paso por ahí, entonces acá me va a quedar el líquido y acá me va a quedar la parte sólida. La sublimación. La sublimación es otro método de separación de mezclas, y recordemos que la sublimación es el paso del sólido al gas directamente sin pasar por el líquido, eso es sublimación. Entonces se utiliza en algunas sustancias que no pasan por ese estado líquido, sino que directamente pasan del estado sólido al gaseoso. Esto que tenemos acá es un experimento en el que tenemos yodo puro en la parte de acá abajo, ¿sí? Le ponemos calor y él va a pasar de una vez al estado gaseoso, y en esta parte de acá tenemos hielo, ¿sí? Llena de agua, llena de hielo que genere frío, y cuando llegue el gas acá vuelve y se condensa y hace un proceso de sublimación inversa. Entonces de esta forma podemos separar el yodo que está acá mezclado con otras cosas. La magnetización también me sirve para separar mezclas heterogéneas, y lo que yo puedo hacer es, cuando yo tengo una mezcla con algún elemento que se pueda separar con un imán, entonces simplemente yo le paso el imán y separo la parte metálica del resto. Entonces aquí lo que yo tengo es harina con una mezcla de limadura de hierro, entonces la limadura de hierro la puedo separar con el imán y acá me va a quedar la harina separada de la limadura. La cromatografía es un método de separar mezclas homogéneas, en este caso que se ve una sola cosa, y me sirve pues en muchos procedimientos biológicos. Entonces, este ejemplo que tenemos acá es un muy buen ejemplo, y que ustedes lo van a realizar en algún momento dentro de las actividades que vamos a hacer en casa. Acá yo he colocado un poquito de sustancia que contiene clorofila, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, acá? Yo lo que puedo hacer es macerar, por ejemplo, espinaca, que es un vegetal de hoja verde, lo macero muy bien y saco un líquido. Ese líquido, una gotica de ese líquido la coloco aquí. Ese líquido contiene clorofila, entonces yo voy a colocar una gotica en un papel filtro. Ese pedacito de papel yo lo voy a sumergir en un recipiente que tenga una sustancia que me permita que vaya ascendiendo la clorofila. En este caso aquí tengo alcohol. Sumergida solamente la parte de acá abajo del papel. La clorofila no puede quedar sumergida, la sustancia, el líquido no puede quedar sumergido en el papel, solamente el bordecito de acá del papel es el que va a quedar sumergido. ¿Qué es lo que va a pasar? El alcohol va a empezar a ascender, ¿sí? Va a empezar a ascender. Y a medida que asciende, va a ir separando los componentes de la clorofila.
Entonces, en este caso, inicialmente tenía la clorofila, que es la mancha que se mira acá. Entonces, primero me va a quedar la clorofila B, que son las moléculas más grandes, luego me va a quedar la clorofila A, luego van a quedar las xantofilas y luego los carotenos, que son las más chiquiticas que van a ir ascendiendo más. Entonces, este método me permite separar ya mezclas homogéneas, ¿sí?, que tengan diferentes tamaños. La decantación es un método de separación de mezclas homogéneas de tipo emulsión. Entonces, ¿qué es lo que me hace la decantación? Yo agrego una emulsión, la dejo quietica durante un tiempo determinado, acá me va a quedar una fase, acá me va a quedar la otra fase. Abro la llave, ¿cierto? Abro la llave del embudo hasta que esta fase llegue hasta aquí y me quede en la parte de acá abajo el agua y me quede en el embudo, en esta parte de aquí, el aceite. Y ya. Este embudo se llama embudo de decantación o embudo de Gibson, para que lo recuerden. Esto es un soporte universal, esto que está acá es un beaker o vaso de precipitado. Acá tenemos igual, soporte universal, ¿cierto? Y el beaker, y esto es un mechero de gas, ¿no? Entonces, ¿qué es la evaporación? Es un método de separación de mezclas que me permite separar tanto mezclas homogéneas como mezclas heterogéneas. Y en este método de separación, entonces, en la solución, yo voy a tener, por ejemplo, en este caso, una solución acuosa de sulfato de sodio. Es decir, sulfato de sodio disuelto en agua. Yo necesito solamente el sulfato. Entonces, pongo a evaporar la sustancia, se me va a evaporar todo el agua, no la necesito, entonces dejo que se evapore el agua y acá me va a quedar el sulfato de sodio. Y finalmente la destilación. La destilación es un método de separación de mezclas que me sirve para separar separar mezclas homogéneas formadas por dos líquidos. En este caso, digamos que yo tengo en esta solución, tengo una solución de alcohol, de etanol, disuelto en agua. Y yo necesito el alcohol y necesito el agua. Entonces, pongo a calentar, ¿sí?, la solución, mantengo constantemente vigilado el termómetro y que no se me pase la temperatura que yo necesito, y eso me permite la separación. Entonces, por ejemplo, el alcohol se evapora a los 78, el etanol a los 78 grados centígrados, el agua se evapora a los 100 grados centígrados. Entonces, cuando el termómetro me llegue a los 78 grados centígrados, yo lo mantengo a 78 grados centígrados para que se evapore todo el alcohol. Y todo ese alcohol va a pasar por aquí y va a terminar en forma líquida acá nuevamente. ¿Por qué termina en forma líquida ya nuevamente si sale en forma gaseosa? Porque yo le estoy, digamos que pasando agua por aquí, esto lo tengo conectado a una llave, esto es una llave, por aquí ingresa agua y esa agua circula por acá, por este aparato que se llama un condensador. Entonces está circulando alrededor, está circulando todo el tiempo agua fría y por acá está saliendo ya el agua que ha absorbido calor. Entonces constantemente está circulando agua fría y eso hace que se condense nuevamente el alcohol y salga acá en forma líquida. Cuando ya terminó de salir el alcohol, entonces acá me habrá quedado el alcohol y acá me habrá quedado el agua. En el caso que yo tenga 3 sustancias o más sustancias, entonces termino con una y continúo con las siguientes, ¿sí? Y entonces este es un método de separación que me sirve para separar 2 o más líquidos. Y finalmente entonces hemos terminado con la temática. Espero que ya con esto haya quedado más clara el trabajo que están desarrollando, chicos.